se encuentra el tribunal en su composición original en la sala del tribunal. Y para efectos de registro, por favor, se individualizan los intervinientes. Buenos días, señoría. Buenos días a los demás intervinientes. Comparece la fiscal titular Jocelyn Briceño Ardiles. Bien. Las querellantes. Buenos días, magistrada. Comparece la abogada Constanza Vanessa Castro Oñate. Buenos días, comparece también abogada querellante Elizabeth Muñoz Garate. Buen día, Defensor. señoría. Buen día a todos. Comparece Andrés Mendo Ortega por el acusado Pedro Palma Paz. El acusado, por favor, su nombre. Esta audiencia tiene por objeto comunicar el veredicto, que es del tenor siguiente. Concepción, 30 de abril de 2022. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, reunida después del debate de rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, ha ponderado las pruebas rendidas por los intervinientes con arreglo a la normativa contemplada en el artículo 297 del cuerpo legal recién citado y, previa deliberación, ha resuelto, por unanimidad, condenar al acusado Pedro Alejandro Palma Paz, ya individualizado, como autor del delito de violación de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 361, número 2 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, cometido el 3 de enero de 2021 contra Karina Melanie Cuevas Cárcamo, en la comuna de Santa Juana. Para arribar a la decisión de condena se tuvo como fundamentos principales que con la prueba de cargo consistente en las declaraciones de los testigos civiles y de los funcionarios policiales, de la prueba pericial, prueba documental y fotográfica incorporada, además de los dichos del acusado, el tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que el encartado antes referido cometió en calidad de autor ejecutor el ilícito antes aludido, sin que la prueba de la defensa haya permitido desvirtuar la decisión antes señalada. Que no concurre el agravante establecida en el artículo 12, número 7 del Código Penal, esgrimida por la acusadora particular. En cuanto a la existencia de otras circunstancias modificatorias de responsabilidad ajenas al hecho punible, se difiere su pronunciamiento para la sentencia definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 343, inciso cuarto del Código Procesal Penal. La audiencia de comunicación del fallo se realizará el día sábado 14 de mayo del año en curso a las 11 horas, bajo la modalidad de videoconferencia, quedando desde ya los intervinientes debidamente notificados. La sentencia será redactada por la magistrada Paula Susana Cruces López, RUC número 21.1377-8, RIT 68-2022, pronunciada por las juezas titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Michelle Sofía Bascur Postel, Karina Gema Mijovilovich Gutiérrez y Paula Susana Cruces López. Bien, se ordena remitir copia del veredicto a los correos electrónicos de los intervinientes y atendido el tenor condenatorio del veredicto, damos inicio a la audiencia contenida en el inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal. Fiscal. Señoría, en este caso, tal como fue señalado en la acusación fiscal, concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal en favor del acusado. Para dicho efecto, magistrado, se pone a disposición de este tribunal el extracto de filiación y antecedentes. También conforme al veredicto señalado precedentemente y efectivamente de la declaración prestada por el imputado durante la investigación y durante la realización de este juicio oral, concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. No concurriendo circunstancias agravantes según lo que se ha señalado precedentemente y lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, el Ministerio Público solicita la rebaja en un grado, más en este caso atendida la extensión del daño causado, solicita la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, las accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y además, en este caso, la inclusión de la huella genética del acusado en el registro de condenados. Y en este caso, magistrado, respecto de penas sustitutivas, no serían procedentes conforme al artículo conforme a la ley 18.216. Creyentes.
Gracias a su señoría, en atención a que ha sido comunicado que no concurre la circunstancia agravante del abuso de confianza, esta parte también considera que concurre respecto del hoy condenado la atenuante del artículo 11, número 6, esto es su reprochable conducta anterior, en tanto no existe ningún otro antecedente que permita comprender que no deba ser reconocida. Y comprendiendo que esta es la única circunstancia modificatoria que esta parte acusadora particular reconoce, y en atención a la pena en abstracto, solicita que se condene al acusado a la pena de 10 años y un día, máxime si es que se considera la aplicación de la pena del o sea, de las reglas del artículo 69 del Código Penal en relación a la extensión del mal causado. Es importante señalar al efecto que existen 3 grandes consecuencias que deben ser ponderadas por este tribunal. Primero que todo, el suicidio de la víctima, Karina Cuevas, secundario al delito sexual. Es importante considerar que aquí no estamos atribuyendo la muerte de doña Karina a una acción u omisión específica dirigida por parte del acusado hacia dicho fin, sino que nos encontramos a través de, lo señalamos en función de la concreción de una de las sintomatologías más extremas de los delitos sexuales reconocidos en la Norma General Técnica de Atención de Víctimas de Delitos Sexuales del Ministerio de Salud de Chile. Es importante señalar, su señoría, que la modificación de las conductas de la víctima posteriores a la comisión del delito significan un giro copernicano en su forma de vida, que pasando de ser una niña alegre, digamos, con sueños de futuro, haya cambiado hacia una persona, haya variado a ser una persona introvertida, digamos, con escasa comunicación, digamos, con sus amigos, y que en definitiva terminara todo ese periodo de aislamiento a través de la intoxicación por paracetamol. En ese sentido, solicita presente, digamos, el certificado de defunción, en tanto se señala como muerte precisamente la intoxicación por paracetamol, que solamente pudo ser suministrada por vía exógena y ha sido acreditado, digamos, por la declaración de la propia creyente, la señora María Cristina Cuevas e Ingrid Bertrand, que dichos hallazgos de las cajas de paracetamol fueron en su domicilio. En segundo término, su señoría, la afectación emocional de la familia, podemos encontrar que, en este caso en concreto, existe una alteración completa del ciclo natural de la vida, en donde una madre debió haber enterrado a su hija, la que se manifestó ampliamente afectada emocionalmente en este juicio, no pudiendo deponer por la alteración que esto le provoca en el ánimo, circunstancia ratificada por la hermana de la víctima, que también se muestra emocionada al relatar estos hechos, ¿no? Y finalmente, su señoría, no menos importante, que puede ser visualizado por el principio de inmediación en estos momentos en la sala del tribunal, existe una destrucción del tejido social de la comuna de Santa Juana, que es una localidad pequeña. ¿Entendió lo que dijo lo último? La destrucción del tejido social de la comuna de Santa Juana, su señoría. Es importante que consideremos que la comuna de Santa Juana es una localidad pequeña, donde todas las personas jóvenes se tuvieron en redes sociales, priva, en este caso el delito, a una miembro destacada de la comunidad en forma violenta y con ocasión de la acción típica del condenado. Existe una degradación especialmente dura de dicho tejido, en donde se ven cortadas, truncadas y hasta traicionadas relaciones de amistades profundas desde las primeras infancias, de que se sostienen desde hace décadas y que han sido asentadas más allá de toda duda razonable en este tribunal. Por lo tanto, su señoría, en aplicación de las reglas del artículo 69 del Código Procesal Penal, es que en este caso, modificando ciertamente nuestra pretensión punitiva, solicitamos la imposición de la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Gracias. Bien. ¿Defensa? Gracias, señoría. La defensa va a solicitar que se le reconozca a mi representado las siguientes circunstancias aminorantes de responsabilidad penal. En primero, el 11.6 del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior, circunstancia también reconocida en la acusación y no controvertida por el Ministerio Público. 2, la del 11, número 9, la colaboración que ha prestado mi representado. Esta colaboración, magistrado, vamos a solicitar también que se le califique en este caso por las siguientes consideraciones. En primer lugar, mi representado, tal como se expuso en el tribunal y por funcionarios policiales, él presta declaración
ya en carácter de imputado, estando en libertad, comparece en forma voluntaria a la Policía de Investigaciones y presta una declaración donde él se sitúa en el lugar de los hechos e incluso señala de que él en el fondo había tenido relaciones sexuales con Karina. En segundo lugar, él también presta declaración en 2 oportunidades ante el Tribunal de Garantía de Santa Juana. Nuevamente señalando y situándose en el lugar de los hechos y señalando también que había mantenido relaciones sexuales con Karina. Y por último, también mi representado presta declaración ante el Tribunal Oral en lo Penal, en donde él nuevamente se sitúa en el lugar de los hechos y señala también que habría mantenido relaciones sexuales con Karina. Su señoría, esto, tal como han dicho los funcionarios policiales que prestaron declaración y tal como consta también en el mismo escrito de acusación del Ministerio Público, los actos que efectuó mi representado consiste efectivamente en tocamiento en sus manos, los pechos y la vagina, bajando sus calzas. Todo eso ha sido señalado por mi representado en reiteradas oportunidades. Y eso ha sido determinante también, su señoría, incluso tal como lo ha dicho en el veredicto de este tribunal, que es una de las circunstancias que se tuvo en vista para dictar un veredicto condenatorio respecto a mi representado. Por lo tanto, habiendo en el fondo una circunstancia del 11.6, 11.9, la que solicito que se califique, conforme al artículo 68 del Código Penal, la defensa va a solicitar que se le rebaje, en este caso, en 2 grados y en subsidio 1 grado a la pena asignada al delito. Es decir, en la petición principal, que se le condena a mi representado a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. Y en subsidio, que se aplique la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Esto, su señoría, en relación también a que efectivamente existiría en el fondo 2 atenuantes y una calificada. En relación también mi representado no tener circunstancia agravante, el tribunal deberá imponer en el mínimo del grado a la pena asignada al delito. Por último, su señoría, también hacer presente en relación a las circunstancias de la extensión o no mayor o menor del mal causado. Nosotros creemos de que el tribunal no puede considerar circunstancias que no están contenidas en la acusación particular de la querellante. Esto es el hecho de que la víctima haya atentado contra su vida, circunstancia que no está contenida en la acusación particular. No hay antecedentes que se hayan acompañado de la presente causa en relación a que ella haya tomado la decisión de quitarse la vida en este caso, por la violación que habría cometido mi representado. No hay una carta tampoco homicida que diga en relación a aquello, tampoco hubo denuncia también en relación a aquello. Y en el fondo, la circunstancia de que se haya dañado el tejido social de la comuna de Santa Juana o que se haya destruido de alguna manera relaciones de amistad, tampoco son circunstancias que son propias materia de la acusación de la parte querellante, por lo tanto tampoco puede ser contenida dentro de la circunstancia de extensión del mal causado. Eso, su señoría, en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Por otro lado, también, su señoría, del tribunal reconocer el tiempo que mi representado ha estado privado de libertad en forma continua y no interrumpida desde el día 15 de abril del año 2021 a la fecha. También, su señoría, conforme al artículo 38 de la ley 18.216, va a posibilitar que se omita la anotación prontuarial en el registro, en este caso oficiando el registro civil para aquello. También, su señoría, de que se le exima a mi representado del pago en las costas, toda vez que le ha prestado colaboración en la presente investigación de manera relevante y significante para los efectos de dictar un veredicto condenatorio, como lo ha dicho el propio tribunal. Su señoría, no atendido a la naturaleza de este delito, no procede pena sustitutiva, por lo tanto no se harán peticiones al respecto. Bien, respecto de los abonos, la parte acusadora está de acuerdo en que el acusado se encuentra privado ininterrumpidamente de libertad desde el 15 de abril del año pasado. Así es, su señoría. ¿Brillante? Sí, su señoría. Bien. ¿Alguna otra solicitud? Su señoría, solicito se me conceda réplica en relación a la solicitud del señor defensor. Bien. Gracias, ¿Fiscal su señoría. también? Sí, magistrado. Fiscal primero.
En relación a la calificante solicitada por parte de la defensa, solicita no se dé lugar a esta, toda vez que ello es improcedente conforme a nuestra normativa que establece que la calificante se debe hacerse para el caso en que concurra una sola circunstancia atenuante. Es bueno, es un tema debatido, pero por lo menos de acuerdo de lo que se ha señalado en el veredicto, ha señalado que justamente la declaración del imputado ha servido para el veredicto condenatorio y por lo tanto existiría este artículo 11 número 9 y eventualmente el número 11 número 6. Entonces, en ese sentido, no es que deba rebajarse esas dos, darse estas dos más, calificar una de ellas. Y en ese sentido, el Ministerio Público se opone a la calificación de circunstancias atenuantes para el caso en que se estime que podrían concurrir dos. Y, magistrado, en relación a la extensión del mal causado, el Ministerio Público estima que sí hay una extensión del mal causado, no obstante que no es uno de los hechos que están contenidos en la acusación fiscal, pero sí es uno de los hechos que fue consecuencia de este ilícito y que se tradujo en esta circunstancia de la muerte de la víctima y el daño familiar producido por ese hecho. Eso es todo, magistrado. Bien, la querellante. Gracias, su señoría. Respecto de la circunstancia atenuante del 11 número 9, esta parte hace propios los alegatos del Ministerio Público en cuanto a la calificación de dicha circunstancia es improcedente, digamos, también haciendo propia la interpretación, digamos, armónica de la disposición del artículo 68. Y hay que recordar, además, que no se han entregado elementos adicionales que permitan realizar esta calificación en el evento en que su señoría considerara que esta es procedente, precisamente porque la declaración del acusado no es un medio de prueba, es un medio de defensa, por lo tanto toda ella se ha mantenido en el tiempo, hablando ciertamente de relaciones sexuales, por lo tanto consentidas, lo que excluye completamente la tipicidad del acto. Por lo tanto, su señoría, esta parte comprende que no existe una verdadera colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, porque precisamente falla esta sustancialidad, es decir, no existe un elemento adicional que nos permita comprender que existieran, primero que todo, vacíos o conjeturas por parte de la prueba presentada por esta parte acusadora y que puedan ser rellenadas o complementadas o exista un plus de comprensión de las mismas por los dichos del acusado. Dicho de otro modo, si suprimiéramos hipotéticamente la declaración del acusado, conduciría al mismo resultado condenatorio, porque precisamente recordemos que el relato del acusado dice relación con circunstancias completamente fantasiosas de una relación sexual, tanto en la instancia del juzgado de garantía como cuando estuvo privado previo a su privación de libertad. Y hay que recordar, su señoría, que existe una contradicción en este juicio, en tanto ante la PDI señaló que Karina se encontraba muy ebria, versus lo declarado en este tribunal que señaló que Karina no estaba ebria. Por lo tanto, su señoría, esta contradicción es fundamental porque precisamente es lo que permite configurar la circunstancia comisiva de la privación de sentido, en la cual esta acusadora particular ha sustentado su teoría de caso. Y en segundo término, su señoría, respecto del rechazo solicitado por la defensa en relación a la extensión del mal causado, la norma del 343, inciso final, habla de circunstancias ajenas al hecho punible. Por lo tanto, claramente su señoría tiene la competencia y el deber, por lo demás, de hacerse cargo de estas alegaciones. Hay que recordar que sí formó parte de este juicio la incorporación de la carta de despedida de la víctima, en donde le solicita el perdón a su hermana, a su nanita, consecuencialmente de la intoxicación exógena que se provocó a través del paracetamol. Todas estas circunstancias permiten ser integradas de la prueba de cargo y de los dichos en particular de la receptora de este mensaje. Por lo tanto, claramente se comprende que la muerte de una víctima de delito sexual, sea a través de un hecho ajeno, digamos, a las circunstancias de la comisión del delito, como es este caso, o bien a propósito de un tercero, claramente impacta en la decisión condenatoria y en la extensión del mal causado. Por lo tanto, solicito se rechacen por parte de la defensa. Gracias. Bien. ¿Algo que quiera señalar, señor defensor? Sí, magistrado, me quiero hacer cargo respecto a lo que ha señalado por el Ministerio Público, también por la acusadora. Respecto de la extensión del mal causado, tal como dice el artículo 343, requiere acompañar cierto antecedente. No hay ningún antecedente acompañado o incorporado en este caso, en esta audiencia del 343,
por parte de la querellante, ni tampoco por el Ministerio Público para los efectos de la extensión del mal causado. En relación a la circunstancia de la carta de despedida, eso no es cierto, toda vez que la carta no se despide, sino que simplemente da cuenta de ciertas instrucciones que le da para efectuar pagos y no se puede interpretar de una manera que se despida de ella. Tampoco hay antecedentes que vinculen en este caso la muerte de Karina con esta, en el fondo, con esta acusación, que es por el delito de violación. No hay antecedentes que tampoco se han incorporado, por lo menos en esta audiencia del 343. Y en ningún caso se puede interpretar que la carta que deja, en este caso Karina, dando instrucciones en el fondo de tipo económico, se considera como una carta de despedida. Es más, tampoco refiere en caso alguno, ni tampoco menciona tangencialmente a Pedro Palma Paz, por lo tanto no se puede establecer un vínculo entre la carta y en el fondo una decisión de matarse, ni tampoco lo vincula con Pedro Palma, por lo tanto son conjeturas, y respecto de ella aquello no se puede establecer de manera fehaciente que esto sea en el fondo una consecuencia de este hecho. Ahora, su señoría, en relación al 11.9 que nosotros solicitamos que se tenga por calificada, nosotros creemos que sí concurre esta calificante, porque no es que mi representado haya prestado declaración en el juicio oral, sino que también lo hizo en sede de juzgado de garantía. Y lo más relevante también, su señoría, es que él presta declaración ante la Policía de Investigaciones al día siguiente del deceso, en este caso, de Karina Cueva. Mi representado declaró más de 2 horas ante la Policía de Investigaciones y esta declaración sirvió incluso de base para dictar la prisión preventiva respecto de mi representado. También esa declaración que prestó mi representado ante la Policía de Investigaciones lo hizo sin abogado, defensor, también él se sitúa en el lugar de los hechos, por lo tanto nosotros creemos que concurre la circunstancia 11.9 y calificada. Hacer mención, su señoría, de que la declaración de un acusado no significa que él acepte la culpa, que son cosas distintas. Él presta declaración situándose en el lugar de los hechos y presta una colaboración de carácter sustancial y calificante en este caso, porque no está obligado, en este caso, no está obligado a decir verdad. Y esta, como dice la parte querellante, esto es un mecanismo de defensa. No obstante eso, él presta declaración, no estando obligado a prestar declaración conforme a sus derechos como imputado al momento, por lo menos, de que le toma declaración a la Policía de Investigaciones. Bien. Entonces, como ya se señaló, la lectura de la sentencia será para el día sábado 14 de mayo del año en curso a las 11 horas. Se pone término entonces a la audiencia. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias igualmente, magistrado. Buen día a Hasta todos. luego, gracias.